Bueno, el pueblo judío siempre ha venerado a Moisés como el primer y más grande profeta de su historia. Y Moisés liberó al pueblo de Dios de Egipto, partiendo Dios el mar rojo delante de ellos, cruzaron en tierra seca. Él les dio a los israelitas los 10 mandamientos. ¿Cuántos no hemos escuchado de que Dios dio 10 mandamientos, los 10 mandamientos a su pueblo? Eso fue a través de Moisés. Moisés estableció el pacto de Dios con el pueblo de Israel. Él los constituyó como un pueblo, como una nación. Y Dios obró grandes milagros a través de Moisés a favor de su pueblo, proveyendo por ellos, a veces perdonando su pecado, a veces hasta castigando o a sus enemigos o a los que estaban en medio de ellos, que estaban tal vez pecando descaradamente en contra de los mandamientos que Dios les había dado, queriendo exaltarse, y Dios teniendo que pues limpiar eso de su pueblo. Pero Moisés dijo algo muy interesante en Deuteronomio 18, versículos 15 y luego 18 y 19. Moisés dijo esto. Él dijo: el Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos. Está hablando con el pueblo de Israel. Y él dice: el Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Versículo 18. Por eso levantaré entre sus hermanos un profeta como tú. Dios le dice a Moisés: pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande. Si alguien no presta oído a las palabras que el profeta proclame en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas. Entonces Moisés está dejando saber al pueblo de Dios que después de él Dios va a levantar otros profetas, porque van a decir: Moisés, tú vas a morir, y ¿cómo vamos a saber qué es lo que Dios quiere? Él dice: Dios va a levantar un profeta como yo de entre sus hermanos. Dios va a poner sus palabras en su boca y él les va a hablar. Y así fue en el Antiguo Testamento. Hubo varios profetas que hablaron al pueblo de Dios y recordaron al pueblo de Dios sobre la ley de Moisés. Pero la verdad es que nunca surgió ningún profeta que se comparara realmente con Moisés y todas las funciones que él tenía para con el pueblo de Dios. Y por lo tanto los judíos correctamente percibieron de esta declaración de Moisés de que un día futuro vendría un profeta que verdaderamente sería como Moisés en todo sentido, y llamaban a esa persona el Mesías, el ungido, y la promesa se sigue agrandando más y más, la promesa que Dios dio a Abraham desde el principio. Y queremos empezar a ver hoy día un poco sobre este personaje de la historia, esta persona real que se llama Moisés. Entonces, para empezar, vamos a mirar en Hechos capítulo 3, y todos esos pasajes los vamos a poner en la pantalla. Realmente, como estaba compartiendo con alguien antes del servicio, vamos a hablar de la vida de Moisés, y la vida de Moisés abarca un montón en el Antiguo Testamento. O sea, es gran parte sobre todo los primeros 5 libros. 4 de los primeros 5 libros de la Biblia hablan de la vida de Moisés. Entonces es bastante extenso. No lo vamos a leer todo, pero vamos a leer porciones que describen la vida de Moisés. Vamos a darle su contexto para que podamos entender quién era este Moisés, qué es lo que Dios estaba haciendo a través de él, para entender cuando él dice: un día Dios va a levantar un profeta como yo, ¿qué tipo de profeta sería? Entonces, vamos a leer, yo dije Hechos 3, pero es Hechos 7, perdón, aquí en Hechos 7, de hecho, Esteban, uno de los primeros creyentes después de que Jesús fue crucificado, resucitado y ascendido al cielo, él está hablando con los líderes de los judíos.
los que han crucificado a Jesús, y Él les está recordando todo lo que Dios ha venido haciendo con su pueblo desde el principio, para darle contexto a lo que Jesús había venido a hacer. Y Él dice así, leemos en Hechos 7, empezando en el versículo 2. Y los que estuvieron las semanas pasadas van a reconocer muchos aspectos de esta historia, porque ya, primero, Dios es algo que se está sintiendo como familiar, conocido, y son temas que, como el tema de Moisés, nos van a ayudar a entender la palabra de Dios, que cuando leemos vamos a sentirnos orientados. Yo sé de qué está hablando de esto, del otro. Entonces, ustedes van a escuchar mucho de lo que ya hemos aprendido en estas semanas. Pero leemos de la historia del pueblo de Dios así. Él contestó: hermanos y padres, escúchenme. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando éste aún vivía en Mesopotamia, antes de radicarse en Harán. Deja tu tierra y a tus parientes, le dijo Dios, y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Desde allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra donde ustedes viven ahora, la tierra de Israel, donde había venido Jesús y donde estaban sus discípulos y donde estaban estos líderes religiosos del pueblo de Israel. Y Él dice, no le dio herencia alguna en ella, ni siquiera donde plantar el pie, pero le prometió dársela en posesión a él y a su descendencia, aunque Abraham no tenía ni un solo hijo todavía. Dios le dijo así: tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero sea cual sea la nación que los esclavice, yo la castigaré, y luego tus descendientes saldrán de esa tierra y me adorarán en este lugar. Hizo con Abraham el pacto que tenía por señal la circuncisión. Así, cuando Abraham tuvo a su hijo Isaac, lo circuncidó a los 8 días de nacido, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Ahora, ponemos pausa por un momento. Cuando hablamos de José y los 12 patriarcas, eran sus 12 hijos. Leímos su historia la semana pasada, ¿verdad? Vendieron a su hermano José a la esclavitud. Es esa familia. Entonces dice, por envidia, los patriarcas, esos 12 hermanos, vendieron a José como esclavo, quien fue llevado a Egipto. Pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus desgracias. Le dio sabiduría para ganarse el favor del faraón, rey de Egipto, que lo nombró gobernador del país y del palacio real. Hubo entonces un hambre que azotó a todo Egipto y a Canaán, la tierra donde estaban, causando mucho sufrimiento. Y nuestros antepasados no encontraban alimentos. Al enterarse Jacob de que había comido en Egipto, mandó allá a nuestros antepasados en una primera visita. En la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y el faraón supo del origen de José. Después de esto, José mandó llamar a su padre Jacob y a toda su familia, 75 personas en total. Bajó entonces Jacob a Egipto, y allí murieron él y nuestros antepasados. Entonces ahí ponemos el escenario para entrar a lo que vamos a ver con Moisés, ¿verdad? Dios hace promesa a Abraham, a Isaac, a Jacob. Los hijos de Jacob venden a José en esclavitud, le llevan a Egipto. Dios ahí le da favor y lo exalta al segundo lugar en todo Egipto, primer ministro de Egipto. A través de su plan sabio que Dios le da, hay comida durante los años de escasez. Jacob y sus hijos van a Egipto y ahí mueren. Ahí se mueren. Y ahí comienza la historia. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 1 y vamos a escuchar la historia de un bebé que va a nacer. Pero no es Jesús y no es la historia de la Navidad, es otro niño. Pero es hermosa la historia y muy tierna como Dios cuida de este niño.
Entonces, en Éxodo, empezando este libro que relata la historia de Moisés, nos cuenta la historia así. Si no quieren leer en la pantalla, no se preocupe, solo escuche la historia. Dios está compartiendo la historia de este niño. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que acompañados de sus familias llegaron con Jacob a Egipto: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser, los 12 hijos. En total, los descendientes de Jacob eran 70. José ya estaba en Egipto. Mientras José y sus hermanos murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Sin embargo, los israelitas tuvieron muchos hijos, y a tal grado se multiplicaron que fueron haciéndose más y más poderosos. El país de Egipto se fue llenando de ellos. Pero llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José, y le dijo a su pueblo: cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Qué increíble, ¿no? Eran 70 y pico personas, y ahora el faraón de Egipto, el imperio más grande de la tierra, dice: son más ellos que nosotros, son más fuertes ellos que nosotros. Increíble cómo Dios iba bendiciendo conforme a su promesa, ¿verdad? Le dijo a Abraham: a ver, cuenta las estrellas, Abraham, si las alcanzas a contar, así van a ser tus descendientes. Parecía imposible, ni podía tener hijos. Y bueno, ya sabemos la historia, ¿verdad? Pero dice, vamos a tener que manejarlos con mucha astucia. De lo contrario, seguirán aumentando, y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas, que había dicho Dios a Abraham: sus descendientes van a vivir en una tierra. De hecho, en Génesis le dice el nombre, le dice: tus descendientes van a vivir en Egipto y van a estar ahí 400 años y los van a esclavizar, pero yo voy a saquear esa nación y ellos van a salir con muchas riquezas. Dios está forjando un pueblo, Dios está cumpliendo su plan y su promesa. Pero para los que están en el momento no parece, porque escuchen lo que va a pasar. Dice, les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios llegaron a tenerles miedo. Por eso les imponían trabajos pesados y los trataban con crueldad. Les amargaban la vida, obligándolos a hacer mezcla y ladrillos y todas las labores del campo. En todos los trabajos de esclavos que los israelitas realizaban, los egipcios los trataban con crueldad. Había 2 parteras hebreas llamadas Sifra y Fugá, a las que el rey de Egipto ordenó: cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla con vida. Sin embargo, las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Entonces el rey de Egipto mandó llamar a las parteras y les preguntó: ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado con vida a los varones? Las parteras respondieron: resulta que las hebreas no son como las egipcias, sino que están llenas de vida y dan a luz antes de que lleguemos. De este modo los israelitas se hicieron más fuertes y más numerosos. Además, Dios trató muy bien a las parteras, y por haberse mostrado temerosas de Dios, les concedió tener muchos hijos. El faraón, por su parte, dio esta orden a todo su pueblo: tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan. A las niñas déjenlas con vida. El río Nilo, ahí en Egipto. Hubo
hubo un levita, uno de los hijos de Leví, ¿verdad? Levita, uno de los hijos de Jacob. Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo, y al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro. La embadurnó con brea y asfalto, y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. La curiosidad de los niños, ¿no? Está la niña mirando qué va a pasar. En eso la hija del faraón, qué casualidad, la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión, pero aclaró que se trataba de un niño hebreo. La hermana del niño, la curiosa, preguntó entonces a la hija del faraón: miren cómo es Dios. ¿Quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? Ve a llamarla, contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo. Sí, pues no hay problema, yo lo hago con mucho gusto. ¿Verdad? Yo te pagaré por hacerlo. Mejor todavía. ¿Cómo es Dios? Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. ¿Qué canciones le va a estar cantando al niño? Canciones sobre Jehová Dios que liberó, que bendijo a su pueblo, las promesas de Abraham. Le va a estar hablando así. Ya crecido el niño, se lo llevó a la hija del faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. Además le puso por nombre Moisés, porque dijo: yo lo saqué del río, porque el nombre suena como sacado del río en ese idioma. Dice: un día, cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre, los israelitas, y pudo observar sus penurias. De pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a uno y otro lado, y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente volvió a salir, y al ver que 2 hebreos peleaban entre sí, le preguntó al culpable: ¿por qué golpeas a tu hermano, a tu compañero? ¿Y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? Respondió aquel: ¿acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Esto le causó temor a Moisés, pues pensó: ya se supo lo que hice. En efecto, el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madián, donde se quedó a vivir junto al pozo. Entonces Moisés tiene que huir porque el faraón ya le quiere matar. Y él allá en Madián, ahí se sienta al lado del pozo, y ahí llegan 7 hijas de un señor de esa región, y Moisés las ayuda. Y luego el papá quiere ayudar a Moisés y termina que le da una de sus hijas en matrimonio, y ya Moisés tiene su primer hijo allí. Y luego seguimos leyendo en el versículo 23. Dice, la historia continúa. Mucho tiempo después murió el rey de Egipto, el faraón que quería matar a Moisés. Murió el rey. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados
llegaron a oídos de Dios, quien al oír sus quejas se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Fue así como Dios se fijó en los israelitas y los tomó en cuenta. Entonces, ¿qué va a hacer Dios para su pueblo ahora? Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. Creo que no sabía que era la montaña de Dios todavía, pero está por descubrirlo. Estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero no se consumía. Así que pensó, qué increíble. Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, la tierra prometida. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios, así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Y así comienza la historia del gran profeta Moisés. Las cosas que ya empiezan un poco complicadas se van de mal en peor. Cuando él va y se presenta al faraón se molesta y dice, ustedes son perezosos y no quieren trabajar, y les cargan con más trabajo. Muy duro, pero Dios está obrando su plan en todo lo que está haciendo, porque él va a cumplir su promesa, saquear a la tierra de Egipto, y los israelitas van a salir con mucha riqueza. Entonces, vamos a mirar algunas cualidades o características o decisiones, cosas que tuvo que hacer Moisés durante su vida y el tiempo que él estaba a cargo del pueblo de Dios. Una de las primeras cosas que vemos en Hebreos capítulo 11 nos dice lo siguiente: por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. O sea, él estaba en el palacio del imperio más grande y más rico de toda la tierra. Prefirió, dice, ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías, el Cristo, era una mayor riqueza que todos los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Entonces vemos que Moisés tenía esta prioridad de amar a Dios y a su pueblo. Me imagino que esto venía de esos años tan tiernos cuando él estaba en las faldas de su mamá.
y él se identificaba como hebreo, y él se identificaba con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y él prefirió rechazar todas las riquezas del palacio y todos los placeres que uno tenía acceso allí para sufrir oprobio con el pueblo de Dios e identificarse con el Dios de Israel. Vemos también que Moisés intercedió por el pueblo de Dios. Más adelante, cuando Dios les da los 10 mandamientos, el pueblo, mientras Moisés está en la montaña recibiendo los 10 mandamientos, el pueblo está abajo fabricando ídolos de oro para inclinarse a ellos y decir: estos son nuestros dioses que nos sacaron de Egipto. Una barbaridad. En contra de los primeros de los mandamientos que Dios le da a Moisés sobre la montaña. Pero Moisés intercede por el pueblo. Dice, leemos en Éxodo 32, dice: al día siguiente Moisés les dijo a los israelitas: ustedes han cometido un gran pecado, pero voy a subir ahora para reunirme con el Señor y tal vez logre yo que Dios les perdone su pecado. Vemos a Moisés como intermediario aquí, intercesor por el pueblo ante Dios. Volvió entonces Moisés para hablar con el Señor y le dijo: ¿qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? Sin embargo, yo te ruego que les perdones su pecado. Pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. Moisés está dispuesto, no sé si lo percibe aquí. Moisés está diciendo: Señor, quítame a mí la vida, bórrame de tu libro, pero perdone el pecado de tu pueblo. Moisés está dispuesto a entregar su propia vida en lugar del pueblo. Y lo vemos más adelante, lo hace en otras ocasiones también. Otra cualidad de Moisés muy interesante. Moisés, el gran líder que creció en el palacio del faraón y que está a cargo de esta gran nación de la cual hasta los egipcios tienen miedo. O sea, un gran líder de esta nueva nación de Dios. ¿Cómo se describe Moisés? Números 12:3 dice: a propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. O sea, Moisés era una persona tan humilde de corazón, manso delante de Dios. Él no se veía como algo grande, él se veía como alguien realmente incapaz. Hasta él discutía con Dios sobre: creo que tienes el equivocado, creo que debes mandar a otro, yo no soy el indicado, yo no puedo hablar bien, no soy elocuente, no tengo las cualidades. Dios le dice: cállate. ¿Quién hizo la boca del ser humano? Si yo quiero que tú hables, tú vas a hablar. Si yo quiero que hables mejor, vas a hablar mejor. Si yo quiero que hables tartamudeando, vas a tartamudear. Pero yo te estoy enviando al faraón, y yo soy el que voy a estar contigo, y él va a dejar ir a mi pueblo. Y Moisés va, pero vemos esa mansedumbre y humildad en Moisés durante su vida. También lo que vamos a ver, Dios mediante, la próxima semana, donde vemos tal vez el punto más emocionante del Antiguo Testamento. Porque cuando componen las canciones, el pueblo de Dios, en todo el salterio, el himnario de los israelitas, los salmos, siempre cantan sobre el evento más emocionante, más milagroso, más increíble, el éxodo de Egipto, cuando Dios saca a su pueblo de Egipto con mano fuerte, brazo extendido, cumple lo que él dijo, y el faraón y todos los egipcios dicen: vayan y lleven lo que quieran, y les mandan fuera. Y Dios destruye a sus enemigos en el Mar Rojo, y vamos a ver todo eso. Pero él fue libertador del pueblo de Dios. Moisés liberó al pueblo de Dios de la esclavitud, destruyó a los enemigos del pueblo de Dios. Y vemos también cuando él recibe los 10 mandamientos y el pacto de Dios, él es el mediador. Y hemos visto en ese acto de interceder por el pueblo, Moisés es el mediador del pacto que Dios estaba haciendo con los israelitas. En Éxodo 19, empezando en el versículo 1, leemos lo siguiente: los israelitas llegaron al desierto de Sinaí a los 3 meses de haber salido de Egipto.
Después de partir de Refidim, se internaron en el desierto de Sinaí, y allí en el desierto acamparon frente al monte, al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Y desde allí lo llamó el Señor y le dijo, este es justo antes de recibir los 10 mandamientos y la ley que Dios le va a dar a su pueblo como nación. Anúnciale esto al pueblo de Jacob, declárale esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice con Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto a los israelitas. Moisés es el mediador de este pacto. Él es el que recibe de Dios las leyes, los mandamientos para el pueblo. Él es el que representa al pueblo ante Dios y a Dios al pueblo. Él es el dador de la ley del Antiguo Testamento. Pero también vemos que en Éxodo 33, versículo 11, dice lo siguiente. Hablaba el Señor con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Esto era increíble, porque los demás israelitas ni siquiera querían escuchar la voz de Dios porque temblaban tanto, porque sobre esa montaña había tal fuego, humo, relámpagos, y toda la tierra estaba temblando cuando Dios hablaba, y ellos dijeron, mejor tú habla con Dios, Moisés, que no nos hable más. Pero con Moisés Dios le hablaba cara a cara, como uno habla con un amigo. Había una intimidad entre Dios y Moisés. Increíble, increíble. Los milagros que hacía Moisés fueron increíbles. A nivel nacional estaba haciendo milagros de que toda una nación se llene de langostas, que el agua de un río se convierta en sangre, que haya moscas, que haya ranas, que haya todo. O sea, increíbles. Y en el desierto más estaba haciendo Dios para proveer por su pueblo, que si Dios lo permite lo vamos a poder ver también. Pero increíble la abundancia y la magnitud de los milagros que Dios hacía a través de Moisés. Por eso cuando Él dice va a haber otro profeta como yo, y vemos todos los profetas del Antiguo Testamento, algunos Dios hizo milagros a través de ellos, pero nadie se compara con lo que Dios hizo a través de Moisés. Fue increíble las cosas que Dios hizo a través de su siervo Moisés. Pero como mediador del pacto, vemos cómo Él santifica al pueblo con sangre. Es la última característica de Moisés que vamos a ver aquí. En Éxodo 24, empezando en el versículo 3, dice así. Entonces Moisés, dice Éxodo 24, Moisés fue y refirió al pueblo todas las palabras y disposiciones del Señor, y ellos respondieron a una voz, haremos todo lo que el Señor ha dicho. Moisés puso entonces por escrito todo lo que el Señor había dicho. A la mañana siguiente madrugó y levantó un altar al pie del monte, y en representación de las 12 tribus de Israel consagró 12 piedras. Luego envió a unos jóvenes israelitas para que ofrecieran al Señor novillos como holocaustos y sacrificios de comunión. La mitad de la sangre la echó Moisés en unos tazones y la otra mitad la roció sobre el altar. Después tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo, y ellos respondieron, haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Moisés tomó la sangre y roció al pueblo con ella y dijo, esta es la sangre del pacto que con base en estas palabras el Señor ha hecho con ustedes. Entonces así Moisés, como mediador del pacto de Dios con su pueblo, les rocía con la sangre
y establece este pacto de sangre entre el pueblo y Dios. Moisés, gran profeta, personaje principal en el Antiguo Testamento. Hay que entender su vida para poder entender el resto del Antiguo Testamento. Pero quiero volver a lo que Moisés mencionó. Él dijo, un día Dios va a levantar un profeta como yo, y a él le van a escuchar. Pensamos en otro profeta, otro niño que nació. Nació otro niño muy conocido. Otra historia, no tenía que ver con una canasta, sino con un pesebre. Y cuando nació ese niño, el rey de ese tiempo quiso matar a todos los niños varones de la región para destruir a ese niño. Pero Dios advirtió y salvó la vida de ese niño. No sé si se acuerdan. También este niño rechazó la riqueza, los placeres, la habilidad de gobernar todo el mundo. Esto le fue ofrecido cuando fue tentado en el desierto por Satanás. Satanás demostró todos los reinos del mundo a Jesús y le dijo, todo esto te daré si te inclinas y me adoras. Jesús resistió la tentación. Prefirió Jesús sufrir pero más importantemente, por el pueblo de Dios, que tener toda esa riqueza. Y había dejado no un palacio real, terrenal, había dejado toda la riqueza del cielo para venir a ser humilde, pobre y sufrir aquí como ser humano. Jesús es el que intercede hoy en día por el pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios peca, cuando uno de nosotros peca, es Jesús el que hace lo que hizo Moisés y va delante de Dios y dice, perdónalo. Y no dice, daré mi vida por él. Él dice, yo ya di mi vida por él, perdónalo. Jesús dijo, tomen mi yugo sobre ustedes porque soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Manso y humilde como el profeta Moisés. Jesús es el dador de una nueva ley, es el mediador de un nuevo pacto, es el que liberó al pueblo de Dios de sus enemigos, el pecado, la muerte, el infierno y Satanás, el que liberó al pueblo de Dios de la esclavitud al pecado, es el que ha rociado y rocia al pueblo de Dios con la sangre, no de unos animales, sino de su propia sangre, santificándonos y haciéndonos pueblo santo, reino de sacerdotes, pueblo adquirido por Dios. Él es el mediador entre Dios y el pueblo. Él tiene una intimidad, no como amigo con el Padre, sino como hijo con el Padre. Un profeta como Moisés, Dios ha levantado. Y los apóstoles les decían a los israelitas, ¿no lo ven? Es obvio, Él es el prometido. Él es el prometido. En Hechos 3 vemos que Pablo está hablando con los líderes que crucificaron a Jesús. Y les dice que se arrepientan de lo que han hecho. Les dice, por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías, Cristo, que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Es necesario que Él permanezca en el cielo, ya había ascendido al Padre. Es necesario que Él permanezca en el cielo hasta que llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como Dios lo ha anunciado desde hace siglos por medio de sus santos profetas. Moisés dijo, el Señor su Dios hará surgir para ustedes de entre sus propios hermanos a un profeta como yo. Presten atención a todo lo que Él les diga, porque quien no le haga caso será eliminado del pueblo. ¿Hacemos caso a Jesús?
Nosotros hemos reconocido a Jesús como el profeta prometido. Jesús es el mediador del nuevo pacto, el que dio su sangre por nosotros, el que nos puede perdonar de todo nuestro pecado. Y esto simplemente se obtiene reconociendo quién es Él y sometiendo la vida a su señorío. Espero que todos no dejemos pasar un día sin resolver eso en nuestro corazón. Que no dejemos pasar este día sin resolver eso en nuestro corazón. Vamos a tomar un momento para orar. Señor, gracias. Señor, gracias por el gran libertador para tu pueblo de la antigüedad, Señor. Moisés, que tú usaste para liberar a tu pueblo de esa terrible esclavitud y para llevarles a una tierra que fluía leche y miel para bendecir a tu pueblo. Señor, pero hasta en esos tiempos tú anunciaste que ibas a enviar a otro, que iba a ser como Moisés, pero de hecho más grande todavía. La liberación que Él trae es más grande todavía. La sangre que Él rocía sobre su pueblo es todavía más eficaz. La intercesión es eterna, Señor, porque Él vive para siempre para interceder por su pueblo. Señor, ayúdanos a atender la voz del profeta como Moisés, a atender la voz de Jesús y a reconocer, Señor, que solo en Él hay salvación, porque todo el que no atendiere las palabras de este profeta será eliminado del pueblo. Ayúdanos a doblar la rodilla ante Jesús y a decir: Señor, perdóname, te reconozco como el profeta prometido por Dios, como el que diste tu vida por mi pecado, el que resucitaste de entre los muertos, el que reinas a la diestra del Padre, el que vendrá otra vez para restaurar todas las cosas. Te reconozco y me someto, Señor, a tu señorío. Que el Señor nos ayude. Señor Jesús, glorifícate en nuestras vidas y ayúdanos a seguirte y a escuchar tu voz y tus palabras. En el nombre tuyo pedimos todas estas cosas. Amén. Vida tú me das.